Al periodista Arturo Ángel. Muy buenas noches, Arturo. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Olivia, no, muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues bueno, fueron vinculados a procesos estos policías en un asunto que era un secreto a voces allá en el estado de Veracruz, que tú conoces bien, y que es la participación de policías en la desaparición de personas, policías que se comportaban o que pues no se comportaban, que eran y son delincuentes. Entonces estaba haciendo un trabajo muy minucioso de documentar caso por caso Sí, estas desapariciones donde estuvieron involucrados policías. Cuéntanos un poco, Arturo. sí, Olivia, y yo creo que hay que ser muy claros, ¿no? Esto seguramente es una muestra, y incluso yo creo que la propia investigación de la Fiscalía de Veracruz así lo confirma. Estamos ante una muestra de algo que fue, como los propios fiscales lo denominan, una política criminal, pero absolutamente ilegal, ¿no? A lo largo del sexenio de Javier Duarte, lo que se pudo documentar con estos 15 casos, son 15 porque evidentemente requieren un trabajo de investigación profundo, de recabar documentos, de hablar incluso con expolicías, que varios de ellos ya confesaron. Se trata de integrar casos donde tú puedas presentarlos ante un juez con la evidencia suficiente. Y entonces tenemos estos 15 casos, pero que son muy significativos, Olivia, y de ahí yo creo que esta decisión que tomamos en Animal Político de publicar caso por caso lo que había ocurrido con cada uno de estos jóvenes. Y cuando ustedes pueden conocer el detalle de estos casos, pues lo que se dan cuenta es que se repite la misma historia, es decir, jóvenes detenidos por policías fuertemente armados que participaban en esta estrategia, digamos, de combate al crimen organizado, pero donde no había trabajo de inteligencia, no había averiguaciones previas abiertas, no había órdenes de aprehensión, delitos en flagrancia. Simplemente los policías detenían a estas personas pues porque les parecía que tenían una actitud sospechosa, Sí. y luego, en base a lo que la propia Fiscalía ha definido, Olivia, como juicios sumarios, pues la propia Fiscalía, bajo su propia apreciación, determinaba, ve tú a saber en qué condiciones, que estas personas, estos jóvenes, eran halcones, espías del crimen organizado. Y lo peor de todo es que no los ponían a disposición de la PGR ni de un ministerio público, sino no se volvía a saber de ellos. Es decir, prácticamente eran las personas que los detenían, y a su vez pues eran sus verdugos, ¿no? Y bueno, tú has documentado, Arturo, pues que algunas de estas personas detenidas por policías pues eran menores de edad. También se ha hablado de que hubo abusos sexuales que también cometieron Sí. los policías. Háblanos de esto. Sí, justamente hoy traemos esta segunda entrega. En total son 3 entregas en las cuales dividimos estos testimonios, que las Sí. pueden consultar en Animal Político. Y hoy traemos justamente 5 testimonios bueno, 5 historias de 5 víctimas, y 3 de ellas son menores de edad. Y justamente el caso que mencionas, Olivia, es el de Cecilia Cruz de la Cruz Luján, de 17 años, y el de Héctor Campos, de 16 años. Ambos iban caminando juntos. Los detienen 3 elementos de esta fuerza de reacción, como se le llamaba este grupo especial de la policía de Veracruz que se dedicaba a hacer estas cosas. Los detienen pues sin hacer nada, porque les parecen sospechosos, y lo que dicen los partes informativos internos, porque además había partes informativos internos de estas cosas, obviamente no para dárselos a las autoridades del Ministerio Público, sino era una cuestión de un control interno, de informar a sus jefes. Pues lo que se relata ahí y lo que confiesan algunos expolicías es que se llevan a los jóvenes a un camino de terracería. A ella, pues literalmente le ingresan una patrulla que cubren con una lona, una historia terrible, abusan sexualmente de ella, pues varios de los policías que participaban en la detención, Olivia, y luego pues los entregan a esta academia de policía que se llama El Encero, que está en las afueras de Jalapa, y de ahí ya no se vuelve a saber de ellos, ¿no? El caso de la Fiscalía indica que en esta academia de policía era donde llevaban a las personas detenidas pues ilegalmente, y ahí es donde se le desaparecía. Hay otro caso, por ejemplo, de Viviana Hernández, una estudiante de 17 años de bachillerato, a la cual 14 policías fuertemente armados de este grupo la detienen afuera de su escuela, y ella no estaba haciendo nada, simplemente estaba allá afuera. Y lo mismo, argumentan en su parte informativo que había un teléfono donde supuestamente había mensajes en que se reportaba al crimen organizado el movimiento de policías, y pues con ese argumento, que ve tú a saber si era cierto o no, porque tampoco lo entregaron nunca a un ministerio público, pues se llevan a esta chica y no se vuelve a saber de ella. Y en fin,
casos así de menores de edad. Las 15 víctimas, la mayor de ellas tiene 30 años, Olivia, en fin, estamos hablando de gente muy joven y que, insisto, los policías los detuvieron y no se volvió a saber pues nada más de ellos. Qué grave caso, Arturo, porque en Veracruz hay pues muchísimas personas desaparecidas, hay varios colectivos que agrupan a familiares de personas desaparecidas que, como vemos en otros estados, en el caso de Veracruz también pues han encontrado fosas, han ido a cavar para tratar de encontrar a sus familiares. Los hemos visto ahora pues protestando pues afuera de donde están llevando las audiencias de estos policías que fueron vinculados a proceso, porque bueno, lo que les importa, por supuesto, a estas personas es saber si algo de lo que dicen estos policías, de lo que están testificando, de lo que están declarando ahorita puede servir para dar con el paradero de sus desaparecidos y desaparecidas. Sí, sí, claro, e insisto, Olivia, lo terrible es que estos son un grupo de casos, ¿no? 15 desapariciones, perdón, que solamente comprenden un periodo de abril a octubre de 2013. Claro. Pero ustedes se imaginen, ¿no? Si estamos hablando de que era una política institucionalizada por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, pues ¿cuántos más casos no se presentaron entre el 2010 y el 2016 que fue el periodo de este gobierno, ¿no? Los propios colectivos han hablado de que hay muchos más casos. Lo terrible de todo esto es que ni siquiera sabemos una cifra certera de desaparecidos, porque como el propio fiscal Jorge Winkler ha revelado ya, incluso en una comparecencia que tuvo hace unas semanas en el Congreso de Veracruz, ellos estiman que habría más de 3,000 personas desaparecidas, cuando oficialmente solo se reconocían entre 200 y 300. Entonces estamos hablando de entrada de casos que fueron denunciados y que no se registraron adecuadamente. E insisto, la Fiscalía hasta el momento tiene aproximadamente 200 averiguaciones donde hay indicios fuertes de que la Policía Estatal fue la responsable de las desapariciones, y pues habrá que ver cuántos casos más pueden irse haciendo más sólidos, se pueden presentar los cargos, y habrá que estar atentos también pues al destino que tengan este caso que ya se presentó ante el juez, y que, insisto, solamente con estos casos, sí, si son encontrados culpables los policías que están hoy detenidos, pues estamos hablando de sentencias que estarían llegando pues a los 90 años de prisión por lo menos. Pues ahí está Arturo Ángel, la policía de Javier Duarte. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Olivia, un saludo a todos. Gracias. Y bueno, un juez